Studies and Game Thinking, Informe y Literatura, es la doctora doña Ruth Contreras, doctora en Multimedia por la Universidad Politécnica de Cataluña y licenciada en Diseño y Comunicación Gráfica por la Universidad de Guadalajara, México, y licenciada también en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Es coordinadora del Grupo de Interacciones Digitales, profesora de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de Vic y profesora de Jugabilidad en el Máster Apps and Games de la misma universidad. Ruth es colaboradora del Grupo Informática e Ingeniería en el área de videojuegos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Investigadora visitante del Instituto Superior Mario Goela en el Politécnico de Torino, Italia, en el Centro Conde de la Universidad Kyle Mountgut University of Technology, Topuri, de Tailandia, en la Universidad da Campinas y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo de Brasil, donde ha realizado diferentes investigaciones sobre el estado, influencia y tendencias de las tecnologías de la información y comunicación. La doctora Ruth Contreras es miembro en comités científicos de congresos y revistas científicas como el Cono 14, The International Health Review, Geminis, Life Play, entre otras. Es directora de la revista de comunicación digital Obra Digital y actualmente trabaja en el desarrollo de investigaciones relacionadas con videojuegos y educación. Es autora, junto con otros autores, de la colección de juegos digitales Personages en JobCat, la colección de juegos para acercar la ciencia e historia catalana a los niños de primaria. Luego seguro que ella nos lo dirá muchísimo mejor. Es autora del blog conocido www.juegosyaprendizaje.com, un blog centrado en describir tendencias y herramientas educativas tomando como punto de partida los juegos digitales. Os dejamos con la doctora Ruth Contreras. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a CIBE 2013. Muchas gracias a Paco Revuelta por su invitación para estar aquí en este simposio. El campo de estudios en juegos, como sabéis, ofrece diversas oportunidades para su estudio, desde ámbitos de la comunicación que implican enfoques multidisciplinarios hasta disciplinas donde se concluyen estudios de comunicación convencionales, investigación en arte, diseño, estudios cognitivos, ciencias de computación, educación, etc. Esta mesa que presento ahora abarcará una amplia gama de temas que incluyen, en algunos casos, análisis de juegos, en otros informes sobre motivaciones de los jugadores y sus experiencias, y sirve además como un punto de encuentro propicio para el intercambio de ideas entre un amplio espectro de disciplinas, alargando una serie de actividades realizadas por los ponentes alrededor de estos dos conceptos, Game Studies and Game Thinking. Las comunicaciones que vamos a escuchar ahora de los ponentes van a tratar temas como conocimientos teóricos, conceptos, tecnologías innovadoras, estudios en medios de comunicación, análisis de juegos a nivel académico, impacto de videojuegos, etc. En primer lugar, haré yo una pequeña exposición sobre lo que es Game Studies and Game Thinking, centrándome sobre todo en los informes de literatura, y después daré paso a la presentación de la ponencia de Inés Evaristo, que es licenciada en psicóloga educacional por la Pontificia Universidad de Perú, egresada de maestría en políticas educativas. Su experiencia de trabajo e interés en tecnologías de la información aplicadas a la educación se inicia con su participación dentro de equipos iniciales con el ingreso de las tecnologías a la educación básica en el Perú, con el proyecto Huascarán y Programa de Educación Secundaria Rural a Distancia, ambos del Ministerio de Educación, desarrollados entre 2000 y 2007, en el año 2000-2007. Después daré paso a la presentación de Luis Navarrete, que es profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde imparte las asignaturas de innovaciones tecnológicas de los medios audiovisuales y crítica audiovisual y multimedia. Entre sus publicaciones destacan libros como ¿Qué es la crítica de cine?, la historia contemporánea de España a través del cine español, historia de un género cinematográfico, la españolada,
y La Españolada y Sevilla. Sus últimos libros, centrados en lúdica, el videojuego español en la década de los 80, de la editorial Síntesis, y Teoría y Crítica del Videojuego, también de la misma editorial, que está en fase de producción editorial. Posteriormente, hará su intervención Carlos Ramírez, que es licenciado en Periodismo y máster en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual por la Universidad de Sevilla. Ha trabajado en el guión del videojuego Decadence, Home Sweet Home, de la empresa Revolution System Games, y actualmente escribe un libro sobre autores del género Survival Horror para la editorial Síntesis. Después, es una mesa un poco larga, como veréis, tenemos a José Luis Molina, que es doctor en Bellas Artes y máster en Infografía 3D y Postproducción Digital. Él ha sido becario de investigación del Ministerio de Educación y Cultura y ha desarrollado parte de dichos estudios en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Ha escrito algunos libros, entre los que destacan aspectos del arte contemporáneo y la deformación en el retrato. Y finalmente, hará su participación dos ponentes que en este momento no los tenemos aquí en la mesa por falta de espacio, pero que los tenemos aquí delante y después subirán a compartir con nosotros su ponencia, que son Alejandro Lozano y Alberto Venegas. Alejandro es máster en Filosofía y licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Tiene una especialidad en Estética y Teoría de las Artes y su principal campo de trabajo es la estética de las nuevas tecnologías. Sus últimas investigaciones han girado en torno a la innovación estética de productos de consumo reciente como smartphones y videojuegos. Concretamente ha tratado el cambio de papel del cuerpo en la estética de los dispositivos actuales y la integración del entorno físico y digital a raíz de las últimas prácticas artísticas y sociales. Y Alberto es licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura, cursando el máster en Educación Secundaria Obligatoria en la misma universidad y cursando el máster universitario de Investigación en la actualidad. Bien, espero que haremos, por tanto, esta sesión, esta turno de presentaciones, y finalmente daremos un espacio para debate, para que el público pueda hacer preguntas y pueda debatir sobre los temas aquí presentados. Bien, como he comentado antes, yo haré una introducción muy breve, muy general, para después dar pasos a temas mucho más específicos. Y en este aspecto, yo quiero empezar describiendo que todavía hay mucho que aprender sobre los juegos, y sobre todo cuando estos están aplicados en el aprendizaje. Muchos autores e investigadores comienzan a profundizar en la aplicación de juegos, lo que es el gameplay o la mecánica del juego, y dentro de los contextos educativos, en muchos trabajos que hacen que la investigación futura sea más estructurada. Sin embargo, hace falta aún construir más evidencia sólida. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, esta reflexión nace precisamente de que nosotros somos un grupo que desde el año 2006, un grupo interuniversitario que trabajamos conjuntamente en la Universidad de Vic y la Universidad Politécnica de Cataluña. Hemos diseñado una colección de juegos digitales que explican la vida de personajes históricos catalanes. La colección se llama Personajes en Joc. Actualmente solamente está disponible en idioma catalán, pero estamos ahora haciendo versiones en castellano. Y fue creado como un recurso para aprendizaje cognitivo y es diseñado como material de aprendizaje que está dirigido específicamente a niños de primaria. Actualmente nosotros contamos con 3 juegos en la colección: Narcís Monturiol, que es un inventor de un submarino; Joan de Caratallada, que está centrado en la figura de un alquimista de la Edad Media; y finalmente Miquel Cruzafont y Pairo, que es un paleontólogo especializado en paleontología de mamíferos. La lección más importante que nosotros hemos aprendido de desarrollar estos juegos, que se utilizan actualmente en las escuelas primarias de Barcelona, es que la participación de los profesores y las profesoras es el punto clave para el uso de los juegos en las aulas, para que esto sea una realidad, para que esto sea exitoso. Los profesores hemos encontrado que han tenido que equilibrar sus conocimientos en videojuegos con otros aspectos, como los aspectos curriculares o las prácticas pedagógicas, y el conocimiento cotidiano de los alumnos sobre juegos y géneros en juego. Muchas veces nos hemos encontrado con los estudios que hemos hecho que los alumnos saben más de juegos que los mismos profesores, y que muchas veces los estudiantes son los que ayudan a los profesores a que
ellos mismos como estudiantes explican a otro compañero cómo jugar porque el profesor no sabe explicárselo al otro estudiante. Pero esto no lo vemos como algo malo, todo lo contrario, es un aspecto de colaboración. El aspecto principal en que el aprendizaje significativo con juegos requiere de que el profesor pueda identificar, comprender y traducir la dinámica del juego correspondiente a los objetivos del aprendizaje es precisamente lo que nosotros buscamos. El trabajo multidisciplinar de nuestro grupo y la experiencia que hemos logrado en estos años nos ha llevado a reflexionar sobre cuál es el futuro de nuestras investigaciones con el fin de facilitar al profesor esa tarea de identificar, comprender y traducir la dinámica del juego a los objetivos que debe cumplir el estudiante. Nosotros hemos realizado diferentes tests para conocer no solamente el aprendizaje que logran los estudiantes, sino también para conocer de qué forma nosotros podemos mejorar el producto que estamos creando. Y todos estos proyectos que hemos llevado a cabo, estos estudios de usabilidad, incluso nos han llevado a reflexionar sobre las nuevas tendencias en los estudios sobre juegos. Seguramente vosotros conocéis el informe del Horizon Report del New Media Consortium, que es una fuente parcial de información que lo que hace es ayudar a líderes de educación y a responsables políticos a entender mejor cómo las tecnologías emergentes en la materia de educación y además realizan una estimación del uso de estas tecnologías. Este consejo es creado por un grupo internacional interdisciplinario que lo que hace es proponer cuáles serán las nuevas tecnologías que aparecerán en los próximos años. Justo en este año, en 2013, se mencionan varias, algunas de las que se mencionan son los MOOCs, por ejemplo, el cloud computing o el 3D, que anteriormente lo mencionó Esther en su presentación. Pues se centran además en hablar sobre Games Gamification y también sobre Learning Analytics. ¿Qué significan estos términos? Seguramente muchos de vosotros ya los conoceréis. Pero hablando de lo que sería Games y Gamification, tal como dice precisamente el New Media Consortium, el contenido de los planes de estudio sumergen al estudiante en el juego. En estos programas los estudiantes acumulan puntos, recompensas para aceptar retos diferentes. Un poco es lo que también nos explicó anteriormente Esther. Y en cuanto a lo que sería el Learning Analytics, el campo asociado a descifrar tendencias y patrones en grandes volúmenes de datos educativos relacionados con estudiantes para favorecer un sistema de apoyo personalizado. Nosotros hemos estado, por tanto, mirando cuáles son estas últimas investigaciones, tendencias, y específicamente en el primer punto que he mencionado, que sería en los games, nosotros hemos encontrado algunas investigaciones que pueden ser de bastante interés publicados, y destaco este proyecto que es el del SRI, International Glass Lab, que está financiado por la Fundación Gates y la Fundación MacArthur. El título es Research and Assessment in Games. Es un estudio que incluye a desarrolladores como Electronic Arts Entertainment Software Association y expertos en evaluación e investigadores de varios campos y disciplinas. ¿Qué es lo que busca este estudio? Y yo creo que en este estudio de alguna manera concuerda bastante con lo que nosotros nos replanteamos para un futuro, nosotros como grupo. ¿Cuánta investigación se ha realizado para validar resultados de aprendizaje de estudiantes cuando utilizan juegos? ¿Cómo se utilizan estos resultados en crear nuevas evaluaciones? ¿Cómo validan los instrumentos de evaluación los investigadores? ¿Y cómo se miden esos resultados? Bien, es muy interesante este resumen o este reporte, porque las conclusiones a las que llegan, por ejemplo, uno de los autores comenta: estoy sorprendido por la dicotomía entre los estudios encontrados. Los autores describen demasiados detalles sobre los juegos, no ofrecen mucha información. Y se centran en pesados análisis cuantitativos. Significa que tenemos una gran cantidad de datos para conocer una gran variedad de experiencias en los juegos y complementar otras medidas más tradicionales como el compromiso y la participación, pero aún falta investigación. Otro
estudio que podemos encontrar, que es el Digital Games for Learning. Lo que mencionan como una conclusión es un estudio en los cuales los autores encontraron 61.887 artículos que estaban relacionados con juegos en esta área, en el aprendizaje, y más de 58.000 publicaciones fueron eliminadas porque al momento de hacer esta búsqueda bibliográfica encontraron que esos estudios, muchos de ellos incluían palabras clave como teoría o juegos y no eran parte de este análisis. Después del largo análisis, solo 77 artículos cumplieron los criterios de inclusión para hacer el reporte final. Y el informe, además, lo que comenta es que este pequeño número de resultados podría atribuirse a un enfoque más limitado en la consulta de las bases de datos y a una posible menor realidad en el estilo de investigación. Por tanto, se comprueba de esta forma que los games o el estudio de ámbitos educativos es un tema relativamente nuevo y no puede compararse con otros campos de investigación como el de la simulación con una mayor trayectoria. Bien, ¿qué nos sugieren estos resultados? Pues estos lo que hace es que nos sugieren que tenemos que buscar nuevos resultados para el fin de que nos sean útiles como futuros investigadores y desarrolladores. Es necesario que sigamos trabajando para profundizar en las características específicas de los juegos y las simulaciones. Y todo esto anterior expuesto nos lleva a pensar que las investigaciones futuras deberían ser más coherentes y transparentes al explicar tanto metodología dentro de la experimentación como el diseño de los juegos en sí. Y los autores, por ejemplo, del anterior reporte que os he mencionado, el SRI, concluyen diciendo que deberíamos centrarnos en mostrar información detallada sobre diseños y características de los juegos. Es algo que también nosotros como grupo compartimos. Y esto nos lleva de nuevo a volver al concepto que mencioné antes, que también el Horizon Report comentaba, el de Learning Analytics, el análisis del aprendizaje en grandes volúmenes de datos. Seguramente vosotros conocéis a Paul Lee, es un investigador doctorado por Stanford en 1975, que es un lingüista. Él menciona: los videojuegos pueden darnos nuevas y mejores ideas sobre cómo las normas y evaluación pueden y deben trabajar en las escuelas y en la sociedad. No obstante, también se puede utilizar como una plataforma para la recogida de datos, o lo que se conoce como Big Data. Seguramente habéis escuchado este concepto. Pues bien, el Big Data lo que nos hace, nos puede ofrecer pruebas a las que podríamos enseñar y mediante las cuales podríamos estudiar diferentes datos. Por una parte podemos obtener datos referentes a la identidad de los estudiantes, y por otro lado vamos a obtener datos basados en la actividad de los estudiantes. Datos que nos proporcionan el potencial de mejorar los resultados de aprendizaje de cada usuario. Bien, ¿por qué mencionaba todo esto? Porque vuelvo a enlazarlo con lo que comenté al principio. Nosotros estamos constantemente, creamos juegos, los aplicamos, hacemos reflexiones y volvemos a hacer todo este proceso para ir mejorándolo y obteniendo una teoría que nos permita continuar desarrollando práctica. Y en el caso de la colección de personajes en Yo, que es justo aquí vemos una imagen de cuando están los niños en los juegos, que es lo que nosotros nos proponemos es estudiar en breve datos de identidad, quién es el usuario, qué permisos tiene para estar, dónde se encuentran, los datos de interacción que incluyen parámetros como números de clic, niveles alcanzados en el juego. Todo esto representaría una piedra angular para mejorar lo que es la experiencia del usuario. Y datos inferidos de contenidos. ¿Se realizan contenidos a través de un grupo? ¿Cómo se realizan estos contenidos? Son dudas que nosotros tenemos y que incluso vemos que otros informes también comparten estas mismas dudas. ¿Qué beneficios se producen cuando un estudiante interactúa con el contenido? Fijaros un momento en esta imagen que os pongo aquí. ¿Veis algo extraño en esta imagen? Si os fijáis, está invertido el juego. El juego no está horizontalmente, sino que está invertido. Esto es un error de programación, pero yo justo guardo esta imagen precisamente porque los niños logran una inmersión total en los juegos. El flow, que comentaba también antes, es tanta la inmersión
que el niño continúa jugando sin ningún problema, aunque se haya perdido la pantalla. Por tanto, todos estos datos para nosotros son muy importantes para seguir estudiándolos. También queremos estudiar listas, calificaciones, asistencias, que son algunos ejemplos que podemos obtener a través de que los niños jueguen videojuegos, y datos de estudiante inferidos como qué conceptos conoce, cuál es su porcentaje de habilidad, cuál es la probabilidad de que vaya a aprobar el próximo test o examen, qué puede hacer el estudiante para mejorar la nota del próximo test. Bien, yo concluyo ahora comentando que es necesario seguir trabajando y profundizando en características específicas de los juegos, donde se llevan a cabo estudios, y nosotros como investigadores tenemos la responsabilidad de continuar con todos estos proyectos y sobre todo de difundirlos. Y finalmente hago un link a lo que comentaba también Esther antes sobre el 3D. Nosotros también estamos empezando a implementarlo y es una experiencia bastante nueva para nosotros, el hacer que los niños lleven los personajes más allá del entorno virtual. Los niños tienen la posibilidad de imprimir los personajes y llevarlos a juegos que son, en este caso, de mesa, ¿no? Y nosotros estamos, en este caso estamos empezando, pero para nosotros es muy enriquecedor empezar a ver esta experiencia como una experiencia transmedia. Bien, pues gracias y daré paso a la siguiente ponencia, que es la de mesa. Bueno, hola, me presento, soy Inés Evaristo, yo vengo de Lima, Perú, y recibí la invitación de Paco Revuelta, una persona bastante interesada, apasionada por el tema de los videojuegos. Me han invitado un poco a comentarles qué es lo que hace el grupo en el tema, cuál es nuestro aporte en el tema de estudios, informes sobre videojuegos. Bueno, realmente Avatar son ellos los que generan esta fórmula del grupo. Es un conjunto de alumnos, docentes, administrativos, egresados de la universidad, que de forma voluntaria inicialmente quieren participar porque creen que los videojuegos, los mundos virtuales, la realidad aumentada está siendo de alguna manera un poco desaprovechada para la educación. Empezamos hace 5 años convocando, poniendo avisos en las facultades que querían participar, y a partir de eso ya hemos ido madurando algunas líneas de acción. Yo soy una de las mayores del grupo, así que consideran que tenemos entre chicos de 18 años o 20 años en promedio, pero sí lo que un poco se promueve es ese espacio horizontal. El alumno asistente de control de ciencias o letras puede ser el director de un proyecto de videojuego o es quien da la facilitación en alguna capacitación. Acá el docente no es el experto, porque en temas de videojuegos o mundos virtuales, por lo menos como empezamos en la universidad, realmente los chicos manejan mejor los programas de programación, por ejemplo Flash, Unity, que el mismo docente de informática. Entonces se ha creado una sinergia de alguna forma en que realmente acá el trabajo en equipo y un enfoque multidisciplinar es lo primordial. ¿Y qué hacemos? Tenemos como tres grandes áreas, ¿no? Lo que es desarrollo de tecnologías, como les dije, vemos videojuegos, mundos virtuales, realidad aumentada. Nuestra mirada, cuando empezamos en 2008, es tener un enfoque de perspectiva, revisar, así como me han mencionado los informes de los horizontes, la universidad debería anticiparse a la tecnología que ya se va a generalizar. Por tanto, empezamos en el 2008 con mundo virtual, videojuegos, cuando decían que de acá a unos 5 años, 4 años iban a ser generalizadas, y bueno, estamos un poco en ese momento, ¿no? Nuestro sentido es desarrollar tecnologías de tipo interactivo, principalmente la simulación, la interacción, la inmersión. Ahora, ¿por qué desarrollamos estas tecnologías? Pero no nos quedamos ahí, buscamos investigar qué es lo que sucede con esas tecnologías, ya sea validar el efecto de las tecnologías
validar las decisiones que se tomaron en el desarrollo, pero sobre todo ver qué cambios produjo esa tecnología en el ser humano, en los aprendizajes, en la sociedad, en las percepciones, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a madurar y a sentirnos un poco más seguros, empezó el componente de transferencia. Ya la universidad tenía un equipo preparado para poder implementar cursos, programas de posgrado, allá llamamos las diplomaturas, en estos temas. Y también ya estábamos listos para poder desarrollar proyectos con otras instituciones, porque realmente cuando empezamos no sabíamos ni cómo mover un avatar, no sabíamos por dónde empezábamos al momento de trabajar un videojuego. Entonces, esa es un poco la evolución de nuestro grupo. Ahora, me comentaron, a ver, dicen, cuéntame qué es lo que han hecho en lo que es estudios, informes, ¿no? Les voy a presentar 3 casos. El caso 1, nuestro videojuego emblema, insignia de alguna forma, es un videojuego de estrategia en tiempo real. Lo llamamos 1814 Rebelión de Cusco. Los chicos que están ahí, los que están sentados son los que han programado. Ellos empezaron como parte de un curso que se llama Lenguaje y Programación 2, un curso obligatorio para todos los informáticos. Entonces propusimos la idea de hacer ese tipo de videojuegos y los mejores alumnos continuaban desarrollándolo. Y el chico que está arriba es Raúl. Él es nuestro director de arte también, que empezó como voluntario en el desarrollo de este proceso y ahora ya está egresado, pero es quien ha tomado las decisiones. Ellos fueron los que tomaron las decisiones de los roles que asumían, de la calidad gráfica, de tratar de cubrir los errores que se producían. Voy a regresar porque hay un error para pasarles el video, para que tengan una idea. Hacer el lanzamiento en España, pero primera, este proyecto realmente se inició con un historiador que luchaba un poco por este tema de que la rebelión de Cusco, o mejor dicho, se piensa que independencia, se piensa en el Perú, por ejemplo, en el área de historia, cuando trabaja la independencia, básicamente San Martín, o sea, cuando proclamaron la independencia, ¿no? Y realmente yo también desconocía la información que había pasado con la rebelión de Cusco en 1814. Entonces, dado la celebración del aniversario de la independencia, el bicentenario que estamos movilizando a toda Latinoamérica, se inicia ese proyecto, pero como un proyecto de sensibilización. Mira, ya queremos trabajar algo diferente con los jóvenes, que ya no sea el tipo de programa de televisión o los afiches o los talleres, los chicos realmente no se incorporan. Y así empezó el proyecto bicentenario. Ahora, eso fue la excusa para trabajar un poco una serie de estudios y desarrollos. Todos los chicos que vieron en la foto anterior desarrollaron su tesis de pregrado. Quienes participaban en el grupo tenían, cada quien se distribuía, pero eso les servía para licenciarse. Entonces ahí tenemos 4 tesis. Y si ustedes ven, bueno, es un tema más técnico, uno ve el tema de los mecanismos lógicos, otro ve el tema de la interfaz, otro ve el tema de cómo mover el personaje y la parte gráfica. Entonces, y el otro punto pues, que ustedes ven ahí, estudios multidisciplinares, es el informe que se hace o el estudio que se hace para poder ver qué es lo que pasó, ¿no? Qué es lo que pasó cuando pusimos el videojuego en colegios. Y nuestro propósito de investigación realmente era poder demostrar si este videojuego mejora los aprendizajes. Hay bastante bibliografía que te dice que los videojuegos mejoran la capacidad analítica, el pensamiento estratégico, la atención dividida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy poco nos decían, bueno, pero realmente aprendió.
O sea, porque un docente tiene un objetivo curricular que cumplir. Entonces justo queríamos ver si realmente esto mejoró o no. Y también que se sintió motivado o no, y aprovechar y evaluar la jugabilidad y la accesibilidad del mismo videojuego. Participaron 561 estudiantes de secundaria y los dividimos en 3 grupos. El grupo experimental le dábamos solamente el videojuego para que lo jueguen en laboratorios. El grupo de comparación 1 solamente tenía una clase presencial sobre el tema en 1814. El profesor lo capacitamos previamente y cada docente iba a dictar su clase. Y el grupo de comparación 2 trabajó tanto la clase del docente y después pasaba con el videojuego. Realmente nuestras hipótesis iniciales eran de que del aprendizaje de repente no iba a lograrse, sino se iban a motivar todos, pero no lograr el aprendizaje. Y lo que realmente encontramos es que definitivamente el que tuvo mejor resultado fue el grupo comparación 2. Obviamente la clase acompañada con el videojuego es el que genera mejores aprendizajes, ¿no? Entonces eso realmente para nosotros fue bastante positivo porque no opaca la idea, o sea, no estamos imponiendo o diciendo que el docente ya no es necesario cuando entra la tecnología, ¿no? Pero lo interesante es que después si comparamos entre los grupos que solo juegan y solo tienen al docente, por lo menos para este estudio, las condiciones, los que más aprendieron fueron los chicos que solamente pasaron por el videojuego versus los que fueron a la clase. Entonces, obviamente hay muchas preguntas, muchas cosas que reflexionar, pero más o menos fue la idea de este estudio, ¿no? Ahora, como consecuencia de este estudio tenemos 2 publicaciones periódicas en proceso presentadas a revistas, se presentan a conferencias internacionales, también nacionales. La información de jugabilidad permite hacer ajustes. Antes de lanzar la versión 1 así a público general, los chicos de informática hacen unos reajustes y bueno, las 3 tesis de pregrado sustentadas. Y estas fotos fueron claves cuando parte del estudio también implicó hacer un grupo focal con los chicos, no con los 560, sino solamente con 15. Pudimos ver cómo pasa del hecho de la percepción de la historia como una clase aburrida, una clase sin sentido, lleno de datos, a una interacción con la historia, el sentir que están viviendo en esa época, que están utilizando los datos, porque con esos datos pueden tomar decisiones. Entonces, sin querer queriendo, estaban aprendiendo información histórica, pero porque tenía otro sentido. Entonces, este es un poco lo que pasó con 1814. El caso 2 es el videojuego Little Wizard. Es un videojuego que se trabajó, también están los chicos, para reforzar el aprendizaje del inglés, pero nuevamente porque el Instituto de Idiomas quería jalar a su público junior, ¿no? El público de edades entre 12 a 17 años, y quería hacerlo de una forma diferente. Entonces aprovechamos la oportunidad de decir, bueno, entonces hacemos un videojuego, pero que también no solamente te maquetee, sino que te ayude a reforzar, o que sea una herramienta de que el chico pueda reforzar su inglés. Lo interesante de este videojuego es que como está la mecánica, no siente que está en una plataforma tradicional. Entonces, realmente lo que me gusta de este videojuego es que los alumnos, bueno, los participantes están jugando y están más concentrados en resolver los retos que en sentir de que se les está evaluando en inglés. Para este videojuego se hicieron, bueno, se plantean 3 tipos de estudios, ¿no? Para desarrollarlo hicimos una evaluación diagnóstica con jóvenes público potencial de usuarios, 207 jóvenes, y se les preguntó sobre hábitos de juego, la preferencia de personajes, qué tipo de poderes les gustaría que tengan sus personajes, cómo les gustaría que sean las misiones o las historias, qué tipo de videojuegos también juegan, si de alguna manera se había decidido el estilo point and click porque se había visto que era el más adecuado para reforzar en la comprensión escrita, por lo menos, del inglés. Entonces, esa evaluación diagnóstica también sacó un reporte, si querés queriendo, de una foto de cómo es la situación de los chicos que juegan.
En este estudio también se impulsó una tesis de pregrado para desarrollar el motor del videojuego. Un chico de ingeniería informática lideró ese proyecto. Y ahorita estamos en el proceso de recojo de información para medir si es que este videojuego aporta en las competencias del inglés, entendidas de dos formas, ya sea el aprendizaje de palabras, de la parte de vocabulario y la parte de comprensión de procesos, pero también en la autoeficacia que el estudiante puede sentir al trabajar el inglés de esta forma más lúdica a hacerlo en una clase presencial. Entonces esperamos que ya el próximo año tener los resultados. Y finalmente, fuera del tema del desarrollo en sí mismo, está un tercer caso. Hicimos un estudio sobre la situación de la industria de los videojuegos en Latinoamérica a partir de un evento que se llama Global Game Jam. Acá participaron 6 países. El Global Game Jam es un evento mundial que en 48 horas se juntan y desarrollan un videojuego. No sé si lo conocen acá, pero ahí aprovechamos justo ver qué pasaba con estos desarrolladores que se conectan a nivel mundial sobre sus motivaciones, sus habilidades y conocimientos sobre el desarrollo de videojuegos. Cuál era su percepción sobre la industria de los videojuegos, su proyección, el rol de las universidades y del Estado. ¿Esto por qué? Porque se empiezan, por lo menos en Latinoamérica, en Perú, a plantear planes formativos, y esto nos permitía hacer el sustento de qué es lo que realmente están esperando, qué cualidades debería tener un desarrollador, qué es lo que pide el mercado y cuál es el rol del Estado y la universidad para impulsar la industria. Bueno, estos fueron los 3 grupos de participantes, los organizadores, los expertos y los que estuvieron ahí. La consecuencia del estudio es que ganamos una investigación en el Global Game Jam. Hemos hecho una publicación en una revista periódica en Brasil y ahora cada 2 semanas vamos a presentar en un evento de Sao Paulo estos resultados. Entonces, para cerrar rápidamente, que todos tienen que conversar, los tipos de investigaciones que se generan, por lo menos en el espacio de la universidad, donde creo que la mayoría de ustedes provienen, se pueden hacer investigaciones diagnósticas para la creación de productos. Investigación tecnológica me refiero al desarrollo en sí mismo. También deben impulsar que se promuevan las sistematizaciones. Esas decisiones que hizo el artista, el comunicador, el ingeniero, deberían ser impulsadas a publicarse, a comentarse. La investigación experimental, que es el efecto del uso de los videojuegos. No solamente hacemos lo de nosotros, sino una mirada es empezar a explorar también videojuegos comerciales. Investigación básica ligada a los hábitos, los estilos de los gamers, la sociedad digital y la industria de los videojuegos. La ventana de oportunidad en la educación superior es aprovechar la multidisciplinariedad, los proyectos de desarrollo e investigación, pero concretos. Todos los que participan en el grupo saben que ese videojuego en lo que está trabajando va a ser usado por usuarios reales. Ya no es una tarea de curso, no es una tarea de práctica. La temática es altamente motivadora a los estudiantes. Hay mucho voluntario que está dispuesto a darle su tiempo para trabajar en eso. Y realmente la innovación de la formación. La universidad cada área vive dentro de su disciplina y había pocos espacios de articulación. Y justo este proyecto de videojuegos sirvió como excusa para que se miren las caras en un inicio y para juntarse los que nunca se habían juntado, un diseñador gráfico con un ingeniero, con un comunicador, con una psicóloga, con un lingüista, con un historiador. Entonces, más o menos esa es la idea. Bueno, esta es la página web del grupo y vamos a estar ahí compartiendo cualquier consulta y acá estoy para escuchar. Gracias. ¿Continuamos con Isla Barrete? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización de este congreso, para mí personificada en la figura del profesor Revuelta, por haberme invitado al mismo. Agradecimiento que hago extensivo a esta Facultad de Formación del Profesorado y a la Universidad de Extremadura. Asimismo, doy las gracias a la profesora Ruth Contreras, coordinadora de este simposio mundial, a mis compañeros de mesa y a todos ustedes por estar bien. Como el tiempo apremia, prefiero la lectura a mis pensamientos e ideas previamente anclados por la escritura. Creo que así no me dejo las ramas y podré aprovechar mejor mi intervención. Procedo a continuación a mi exposición relacionada, aunque no lo parezca, con la filosofía subyacente de la revista Display, una revista dedicada al videojuego, de la que soy en este instante su coordinador. Grosso modo, mi breve intervención se cita en 3 partes.
Primero, una reflexión sobre la inclusión de los videojuegos en la academia, lo que explicaría la aparición del display. Segundo, una disquisición sobre la teoría del videojuego, lo que explicaría la razón de ser del display. Tercero y finalmente, una descripción de la revista revisando su presente y su futuro. Para ello me levantaré y les mostraré la revista online. Comencemos, por tanto, por el primer punto, la llegada de los videojuegos a la universidad. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué en un ámbito universitario hablamos sobre videojuegos? En mi opinión, hoy podemos debatir sobre videojuegos entre las paredes de la universidad. Se debe al éxito histórico de la teoría cultural que ha establecido que la cultura popular también existe al estudio. Salvo algunas honrosas excepciones, el academicismo tradicional ha obviado durante siglos la vida cotidiana de la gente común. Hace mucho tiempo, en algunas universidades tradicionales, no se podía investigar sobre autores que todavía estuviesen vivos. Verdaderamente no se podía investigar sobre nada que uno viera a diario a su alrededor, puesto que era, por definición, intento de estudio. La mayor parte de las cosas que se consideraban adecuadas para el estudio de las humanidades no eran visibles, como Woody Allen o Humphrey Bogart, sino invisibles, como Stendhal, la idea de soberanía o la sinuosa elegancia del concepto de dialéctica en Hegel. Hoy día se admite de manera general que la vida cotidiana es tan intrincada, insondable, oscura y en ocasiones tediosa como Wagner, y por tanto digna de ser investigada. En los viejos tiempos, la prueba de lo que valía la pena estudiar era con bastante frecuencia lo fútil, monótono y esotérico que tal materia fuera. Hoy día, en algunos círculos, la clave es que se trata de algo que uno y sus amigos hacen por las tardes. Antes, los alumnos escribían a críticos ensayos provinciales sobre Flaubert o Ortega y Gasset, pero todo eso ha cambiado. En la actualidad escriben a críticos ensayos provinciales sobre las series Perdidos, Breaking Bad o el videojuego de Google. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo ha sido posible pasar de un extremo a otro en los estudios de las humanidades? Para responder a estas preguntas debemos hacer balance de dónde nos encontramos. El estructuralismo, el marxismo y demás corrientes de pensamiento y teorías han dejado de ser los temas atractivos que en otro tiempo fueron. Ahora, lo que es interesante y atractivo es el sexo. Sexo, en este contexto, simboliza todo aquello surgido en torno al placer. En las orillas más inhóspitas de la academia, el interés por la filosofía ha dejado paso a la fascinación por el sexo. En algunos círculos culturales, la política del humanismo, entendida como ejercicio autocomplaciente, ejerce una fascinación mucho mayor que la política del Oriente Próximo. Entre los estudiosos de la cultura, el cuerpo es un tema que está de moda, pero por lo común se trata del cuerpo erótico, no del cuerpo famélico. Hay un interés entusiasta por los cuerpos copulando, pero no por los cuerpos trabajando. Los estudiantes de clase media y habla serena se amontonan evidentemente en las bibliotecas para trabajar sobre temas sensacionalistas como el vampirismo, los cyborg, las películas pornográficas o las nuevas formas de narrativa transmediática. Nada podría ser más comprensible. Trabajar en la literatura pulp con las consecuencias políticas de hacerse un piercing significa tomarse al pie de la letra el viejo adagio de que el estudio debería ser divertido. Esto reduce una continua sin fisuras entre el intelecto y la vida cotidiana. En los viejos tiempos, el rock era una distracción de los estudios. Ahora podría perfectamente ser lo que uno está estudiando. Las cuestiones intelectuales han dejado de ser un asunto para encerrarse en una torre de marfil y han pasado a pertenecer al mundo de los medios de comunicación, las grandes superficies comerciales, los dormitorios y los salones recreativos. Como tales, se reintegran en la vida cotidiana. El advenimiento de la cultura popular como tema de estudio legítimo ha acabado con un poderoso mito. Ha contribuido a echar por tierra el dogma puritano de que una cosa es la seriedad y otra el placer. Para el puritano, el placer queda fuera del dominio del conocimiento y por tanto es peligrosamente anárquico. No obstante, un tipo de capitalismo consumista más ladino nos persuade de que satisfagamos nuestros sentidos y nos complazcamos con tan mala conciencia como sea posible. De ese modo, no solo consumiremos más bienes, sino que también identificaremos nuestra propia satisfacción con la supervivencia del sistema. El capitalismo no solo ha aglutinado otras formas o otras prácticas culturales o artísticas antes consideradas marginales, dignificadas ahora por el solo hecho de su susceptibilidad a recaudar dinero, sino que también ha incluido ese espíritu en lo académico, de modo que los discursos críticos se han simplificado con una lógica contagiosa de los mercados, es decir, para llegar a un mayor número de potenciales usuarios, clientes, alumnos, lectores o espectadores. Todos son sinónimos en esta sociedad sin barreras y sin pasado. Este hecho acabó convirtiendo la razón, es decir, el principal activo que puso la semilla de esta revolución sin parangón, en una comparsa de la sociedad mercantilizada. Por tanto, el concepto de memoria colectiva,
unidos entre medio a las viejas prácticas de la institución crítica, pierde su significado en este panorama. ¿Quién ha dicho que hay que conocer a Homero o Cervantes si su lectura no produce ningún placer instantáneo y sin un profundo dolor de cabeza? ¿Para qué vamos a ver a Ford o a Fellini si ya han sido superados y son parte del pasado? El mercado solo vive del presente y por tanto fomenta solo aquello que pertenece a nuestra memoria subjetiva y obligatoriamente relativa, es decir, definida con relación a nuestros semejantes a lo largo de nuestro periplo vital. En definitiva, lo que se pone en crisis es la opinión de una afirmación como yo prefiero personalmente el nuevo título de God of War a En busca del tiempo perdido, pero sé que estéticamente Plus es superior a las aventuras de Kratos. Digamos que de la esfera pública clásica y de sus objetivos racionales queda muy poco. Ahora esta esfera pública actual ha multiplicado su diámetro porque bajo las tiránicas prácticas del mercado se necesita coger un mayor número de miembros que se sientan participativos e importantes. El nuevo panorama simplemente ha modificado las reglas del juego. Para los más agoreros, hoy estudian los videojuegos en la universidad sencillamente porque se ha roto la barrera entre lo serio y la diversión y porque el mercado manda sobre el pensamiento, dictaminando los que debemos pensar y porque un mercado cultural estrecho es un mercado pobre. El capitalismo convierte en objeto cultural todo aquello que ayuda a engrandecerlo, a hacer partícipes a un cada vez mayor número de gustos y a convertirlos a todos en igualmente válidos. Que todo es igual que un Marlin, es así si vende más, igual que aquel. Entonando mi culpa por entre otras diversiones al estudio del videojuego, debo decirles que cuando la cultura académica, en la que sospecho debemos encontrarnos todos, se apropia de algún representante de la llamada cultura popular, ya sea el cómic, la música o el videojuego, enseguida lo rodea y reviste de una nebulosa teórica con el deseo de extirparlo de su seno subgenérico y acogerlo entre disciplinas respetables. Esto no solo ocurre en el videojuego, anteriormente ha acaecido con otras artes o elementos de la cultura de origen popular, caso de la fotografía o el cine. El proceso de apropiación de un elemento de la cultura popular por la academia pasa por varias fases o diversos estadios. Uno de esos estadios es la creación de una línea diferenciadora entre la teoría y la creencia. ¿Qué relación guardan entonces la teoría y la creencia? Sencillamente están unidas por el concepto de razón en su acepción de estar en lo cierto. Parece evidente que nuestra relación con los hechos de la vida cotidiana y espiritual se alimenta de nuestras creencias o hábitos de pensamiento previamente establecidos. Es improbable que una norma de rango superior, caso de la teoría, pueda modificar aspectos sustanciales de nuestras propias creencias sobre cualquier asunto. Tanto las teorías que se supone que viven en un estadio superior de la vida intelectual como las creencias que desarrollamos, digamos, a nivel psicológico, cumplen por establecer nuestras maneras de pensar y reflexionar, siendo extremadamente complejo que una teoría pueda transformar esos hábitos. Podríamos decir, en palabras del crítico literario Stanley Fish, que la creencia es más fuerte que la teoría y que solo cambiamos un secuestro de esta si se nos convence retóricamente, lo que poco o nada tiene que ver con la afirmación de la tal fuerza de la teoría. La consecuencia más inmediata es la utilidad de la teoría como sistema superior de verdades y falsedades. Y más grave aún, solo se podría configurar una teoría partiendo del nivel de las creencias, lo que hace partido el esfuerzo teórico en el debate intelectual. A mi modo de ver, las creencias están sobreorientadas por el mercado. Las teorías, por el contrario, nacen, viven y mueren en la academia, una de las últimas instituciones que aún ha caído en su poder. Solo es cuestión de tiempo que eso ocurra. De este modo, les propongo una reflexión sobre la teoría del videojuego, principio regulador de la revista Life Play. En esta segunda parte de mi intervención, voy a crear una taxonomía útil y propia de los denominados game studies, es decir, estudios teóricos surgidos en torno al videojuego. Trato de evidenciar la escasa atención prestada por la investigación española a este nuevo objeto de la cultura popular. Esta desconexión me parece preocupante si comparamos nuestra situación con la de otros países occidentales, fundamentalmente de habla inglesa. La teoría del videojuego vive, siente y reflexiona en este idioma. El debate se forja fuera de nuestras fronteras lingüísticas y urge, a la mayor brevedad, un largo esfuerzo por conectar la investigación en España con esta disciplina emergente asentada desde hace más de una década en países anglosajones. Obviamente, el estudio principal no es idiomático, más bien responde a la existencia de una tradición crítica sobre el nuevo medio, subrayada como tantas otras veces en nuestro país por una negligencia de carácter industrial. No olvidemos que el videojuego es sobre todo una fuente de riqueza. No sin ciertas reticencias, los estudios académicos sobre videojuegos han proliferado en departamentos universitarios de Estados Unidos y del norte de Europa para luego extenderse con una repercusión
a otras latitudes como España, Italia o Latinoamérica. Lógicamente, en los primeros países citados, en donde la industria del videojuego se encuentra más desarrollada. Epistemológicamente, los denominados Game Studies se basan en ciertos procesos teóricos que la línea marcada por Popper o Kuhn sobre las posibilidades de la ciencia deben ser compartidos por un grupo de estudiosos para que tengan sentido, y de este modo las conclusiones de sus investigaciones pueden llegar a la palestra. Hablar de teoría del videojuego implica asumir las deficiencias de la ciencia en cuanto a su capacidad para dilucidar lo absoluto. Por tanto, teoría no significa hoy un mecanismo formal basado en postulados axiomáticos o asentada en la asunción de ciertos contenidos empíricos. Más bien, como demostrará Kuhn, una teoría solo es un modo de ver compartido por una comunidad de científicos o estudiosos, es decir, un grupo cobijado bajo un mismo paradigma. Por tanto, podemos unir que los Game Studies conforman una teoría con un conjunto de supuestos más o menos establecido, más o menos evidente, más o menos vinculante, que sirve de referencia a un grupo de estudiosos para comprender y explicar en qué consiste el fenómeno del videojuego. A mi modo de entender, los diferentes estudios acometidos sobre el videojuego a lo largo de los últimos 20 años pueden aglutinarse bajo tres paradigmas conformados según los componentes que podemos encontrar en la estructura general de una teoría. En primer lugar, encontramos el componente metafísico, es decir, la idea que tenemos sobre el concepto o sobre el objeto de estudio. Es la parte de la fundación conceptual y determina su comprensión. En segundo lugar, encontramos un componente sistemático que atiende a los mandatos metodológicos establecidos por la teoría. Por último, esta muestra un componente físico referido a la adquisición de los datos empíricos determinante en su valoración factual. Empiezo por las primeras. Teorías constitutivas o metafísicas, conformada por las investigaciones centradas en definir la naturaleza específica del videojuego. Su cometido es reflexionar sobre la esencia y clarificarlo como objeto de estudio. Este tipo de teorías suelen operar sobre la certidumbre, escogiendo en alguna medida la verdad como objetivo final. La pregunta que mejor ilustra su cometido es ¿qué son y qué definen los videojuegos? Las posibles respuestas pueden originarse desde diferentes aproximaciones, pero todas intentarán apoderarse de la verdad del medio, un hecho necesario para el avance de la teoría. Nos atrevemos a señalar, dejando otras aportaciones en el tintero, que las dos grandes líneas teóricas metafísicas destinadas a desvelar la naturaleza y esencia del videojuego son la biología y la narratología. La primera ha intentado convertirse desde su aparición en una disciplina fundamental para entender el videojuego exactamente como juego, es decir, enraizando su particularidad más íntima en los aspectos concernientes a la búsqueda de estrategias por parte del jugador para comprender y dominar las mecánicas del juego con el fin de superar los desafíos propuestos por este para poder alcanzar una meta, normalmente cuantificable a través de un resultado. El nombre y objetivo de la disciplina fueron establecidos en este orden por Jesper Jung y Gonzalo Frasker. Posteriormente fueron convertidos por Sven Arset en la base teórica fundamental de los Game Studies. La teoría ludológica es la que mejor ha utilizado la terminología brindada por Caillois, Huizinga o Wittgenstein. Para la ludología, la pureza del medio queda definida simplemente por su componente lúdico y cualquier otro aderezamiento le viene por añadidura. Justamente, uno de sus ingredientes adicionales es la otra disciplina desde la que se ha intentado definir la esencia del videojuego, la narratología. El término fue acuñado por Todorov en 1965 para denominar una ciencia que habría de abarcar y sistematizar los conocimientos de la teoría del relato en sus diferentes aspectos. Desde su nacimiento, el videojuego ha servido para vincular distintas historias que han facilitado su asimilación por parte del gran público, aunque ciertamente algunos videojuegos no cuenten historias, Tetris o Pong. Como ocurriera con el cine, la narración se ha apoderado muy pronto del videojuego, estableciendo no solo traspasos y préstamos entre este y otras artes narrativas, sino instaurando en el medio la vieja necesidad humana de contar historias. Uno de los argumentos fundamentales de los narratólogos radica en señalar la imposibilidad de escapar a las narraciones, pues estas subyacen a los procesos cognitivos que reglan el pensamiento humano. Los nombres esenciales de esta corriente son los de Jan Stackelmurray, Andy Jenkins y Mary Lowry Ryan. En mi opinión, las teorías metafísicas poseen serias implicaciones en el desarrollo industrial del videojuego. Esto ocurre porque establecen una conexión directa con las soluciones implementadas por los denominados diseñadores de juegos. Ciertamente, los problemas que enfrentan estas teorías tratan estrechamente las cuestiones claves de los departamentos de guión, diseño y narrativa de las grandes empresas de juegos. En segundo lugar, las teorías metodológicas. La pregunta a la que se enfrenta el segundo paradigma, que podríamos llamar teorías metodológicas, ya no pretende descubrir la esencia del videojuego, lúdica o narrativa, sino
¿Desde qué punto de vista hay que observar el videojuego y cómo se capta desde esa perspectiva? Bajo este interrogante ya no se intenta discernir el estatus general del videojuego. En su lugar se resalta la aplicación de un método del que resultará una lectura determinada del objeto de estudio. En este sentido, las teorías metodológicas ya no buscan definir la naturaleza del medio hallando una verdad, más bien se presentan como una opción desde la cual mostrar parcialmente el fenómeno. En este sentido, su misión es la búsqueda de una pertinencia, no la definición misma del videojuego. Los rostros de este paradigma son numerosos, pues asumen los de todas las disciplinas: semiótica, publicidad, psicología, psicoanálisis, marketing, educación, filosofía, todas desde las que se puede abordar el estudio del videojuego, aplicando sus puntos de vista y convirtiéndolo en un objeto más de su investigación. Posiblemente es en estas teorías donde más y mejor se ha desarrollado la investigación española sobre el videojuego. Las teorías de campo se establecen cuando se intenta relacionar el objeto de estudio con cualquier proceso de la realidad que interesa al investigador. Es decir, la relevancia aparece en la dimensión fenoménica del estudio. La pregunta clave que domina este tipo de investigaciones es ¿qué problemas puede iluminar el videojuego? Cuando esto ocurre, el investigador propone un campo de observación y delimita otro de preguntas y cuestiones. En nuestra opinión, existe un claro componente exploratorio en este tipo de trabajos, así como un trascendental papel de la hermenéutica en su constitución. El saber propuesto por las teorías de campo solo es común a los investigadores que comparten las mismas preocupaciones en este ámbito. Los objetos de trabajo en esta teoría coinciden con diversos estudios y objetivos. Así, podemos establecer como principales intereses de las teorías de campo la aplicación de los videojuegos a la salud, la teoría feminista, los estudios de género, la capacidad del videojuego para simular situaciones futuras, la aplicación del videojuego a la educación, la capacidad del medio para generar experiencias estéticas, el estudio de los recursos naturales y su calibración a través del videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Las teorías de campo conectan irremediablemente con los denominados serious games, es decir, juegos que pretenden ofrecer soluciones reales a problemas verdaderos mediante la simulación de determinadas situaciones y la representación de múltiples variables en el universo del videojuego. En último lugar, y llego al final de mi intervención, me gustaría hacer una breve descripción de la revista Let's Play, presente y futuro de la misma. Sobre esta filosofía que acabo de exponer, nace la revista Let's Play, revista académica internacional sobre videojuegos. La revista nace en 2012 dentro del marco del equipo de investigación en comunicación, arte y videojuegos, del que en estos momentos soy coordinador. Cuenta en la actualidad con un único número publicado y su segundo call for papers en línea, abierto a todos ustedes si verdaderamente les interesa participar en esta revista. Me levanto, voy un momento al ordenador, todo es breve. Esta es la revista, ustedes imagino que la están viendo en la pantalla de allí. El número que actualmente ha visto la luz es en investigación y videojuegos. La revista se divide en 4 partes distintas: dossier, técnica, miscelánea y reseñas. Como es evidente en este tipo de revistas, el dossier responde al call for papers. Aquí pueden ustedes ver en la actualidad el segundo, ahora lo veremos con más detenimiento. Y básicamente en este instante está publicado el primer número, podemos visualizarlo aquí. Hay que presentarlo para cumplir con rigor toda la normativa que solicitan las distintas bases de datos en las que queremos estar incluidos. Tienen que cumplir ciertos requisitos entre los que está el desglose de los artículos, referencias, resúmenes de los autores y, por supuesto, la presentación de la revista en formato PDF o en formato ebook. En la actualidad, este es el primer número publicado, lo hemos publicado en formato PDF y en formato InDesign, o en formato Flipping Book, por si les suena mejor, y es lento, pero seguro, cargará enseguida. Les comento sobre, básicamente, puede sonar pretencioso denominarnos Revista Internacional de Videojuegos, pero es algo que tenemos en el tintero. Solamente llevamos un número, necesitamos 3 para poder acceder a distintas bases de datos, que ya sean españolas o iberoamericanas, ya sean en latín, ISO, DICE, etc. Nuestro futuro, dentro de unos años, una vez que pertenezcamos o estemos indexados dentro de esta revista, es evidentemente dar el gran salto escribiendo solo la revista en inglés y pretendiendo ser evaluados por Thomson Reuters. Entrar en las ligas superiores de las revistas indexadas. Lo hacemos
por simple devoción, porque nos apasiona el videojuego teorizar sobre el mismo, no porque creamos tanto en este sistema de revistas indexadas, sobre los que yo podría hacer una tesis o una ponencia, pero no es este el contexto. Sobre quiénes somos, me gustaría decirles que estoy bastante satisfecho con el heterodoxo y ecléctico comité científico que hemos conformado. Tenemos gente de informática, porque la parcela técnica es fundamental para nuestra revista. Tenemos gente, evidentemente, de ingeniería. Tenemos gente de comunicación y tenemos gente que se dedica a la educación. Aquí está, por ejemplo, la catedrática María Esther del Moral, está el catedrático de comunicación de Puerto Rico, Eliseo Colón, está Fabio Escribano, hay gente del MIT, o tenemos como pesos pesados a Lev Manovich, o al propio Gonzalo Frasca, o a Carlos Escolari, por supuesto también a Paco Revuelta. Entre el comité editorial, que es aquel que se dedica a proponer temas de la revista, pues evidentemente nos encontramos muchos profesores de distintos departamentos, literatura, comunicación, etc. Básicamente, voy a ir terminando, porque creo que ya me he excedido. Aquí les quería enseñar, bueno, que ustedes pueden acceder a la revista, consultar su call for paper, y en la actualidad, si alguien desea participar, tenemos abierto hasta el 16 de octubre nuestro segundo call for papers, que está dedicado, espero que se abra, ahí lo tienen, videojuegos, mito y cosmovisión. Eso es todo. Agradezco su atención en esta atropellada y vertiginosa intervención. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Carlos Ramírez. Buenos días. Bueno, el objeto de mi intervención es un trabajo de investigación que realicé durante el año pasado en el contexto del máster universitario de guión, narrativa y creatividad audiovisual de la Universidad de Sevilla. Y bueno, el título es este: Relatar a la persona, introducción al análisis del personaje en el videojuego. Y bueno, como debido a que nos han rogado bastante brevedad en las intervenciones, me he obligado a pasar un poco a la velocidad del rayo sobre los temas que trata el trabajo. De todas formas, al final del mismo mostraré el enlace para que ustedes puedan descargarlo e incluso hacerme llegar sus opiniones si lo desean por correo o por Twitter. Y bueno, la razón por la que elegí presentar este trabajo aquí es para resaltar el compromiso que tiene últimamente, bueno, que está teniendo la Facultad de Comunicación de Sevilla con el estudio de los videojuegos. Ya cada vez son más los alumnos que pueden desarrollar sus inquietudes sobre los Game Studies gracias a proyectos como el aula de videojuegos. Bueno, en líneas generales, el trabajo se trata de una aproximación a la categoría del personaje en videojuegos desde distintos enfoques. Primero, desde las teorías literarias clásicas, que fueron concebidas para aplicarse a la novela, el cine o el cómic, que son narrativas lineales. Y después, desde la metodología, que es el estudio específico de los videojuegos, como ya ha explicado Luis. Y a continuación hago una comparación entre ambos enfoques para ver si se puede encontrar base de conceptos. Entonces, bueno, el propósito principal es sumar conceptos de la biología y la teoría literaria e intentar responder algunas de las preguntas que vienen ahí resaltadas. Si cualquier avatar de videojuego puede ser calificado como personaje, ¿qué razón se esconde detrás de que llamemos a ese algo personaje? ¿Es la presencia de una historia? Pero entonces, ¿qué es una historia? Entonces vamos ahondando poco a poco en el eterno debate entre narrativa y juego, ¿no? Que al mismo tiempo yo considero un diálogo necesario, aunque tiene sus diferencias. La fundamental es que, bueno, la narración
El juego se basa en la interacción del usuario y bueno, en la narración tradicional, el narrador habla como un testigo de los acontecimientos en pasado, mientras que el jugador recrea prospectivamente el gameplay ideal que ha sido diseñado por el autor. Es decir, digamos que el juego se está creando al mismo tiempo que el jugador lo está jugando, de manera que el futuro siempre es incierto, aunque evidentemente ha sido previamente diseñado, hay puntos clave que han sido diseñados por el autor para que el juego tenga cierta linealidad, ¿no? Y bueno, ahí introduzco un poco la diferencia entre el tiempo de la historia, del discurso y de la lectura, ya que en la narración hay una separación clara entre el tiempo de la historia y el discurso, ya que no es lo mismo el orden cronológico de los acontecimientos que el momento en el que se está contando esa historia, pero en el videojuego esa diferencia no existe, ya que digamos que solamente existe el presente, todo se está sucediendo al mismo tiempo. A continuación realizo un intento de búsqueda del que podría ser el origen del personaje en el videojuego y me remonto al año 79 y 80 y me detengo en dos videojuegos. El primero es Adventure y el segundo es Pac-Man. El primero sería, según mi análisis, supondría una estructura lineal por interrupciones o episódicas que lo que hace es crear una jugabilidad basada en la progresión. Hay una serie de sucesos que son claves para la historia que conducen al personaje jugador al desenlace de la historia. En este caso, devolver un cáliz al castillo. Curiosamente, el final del juego coincide con la consecución del objetivo dramático, es decir, una vez que el personaje consigue su objetivo, la historia finaliza. Mientras que en Pac-Man no ocurre eso. En Pac-Man la estructura es abierta o orientada a objetivos, lo que da lugar a una jugabilidad emergente, y el final del juego no coincide con la consecución del objetivo dramático, que se supone que es escapar del laberinto, sino que vuelve a cargarse el otro laberinto, el mismo pero con un plus de dificultad, hasta que la memoria del programa no da para más y el juego ya termina. Ahora paso al grueso del trabajo. Es un análisis literario del personaje desde tres enfoques diferentes. El primero sería el personaje como actante, que este concepto parte originalmente de la teoría aristotélica, que antepone la acción del relato al carácter del personaje. Y muy posteriormente esta idea retoma el estructuralismo, que reconoce la existencia de dos tipos de relatos, los que serían los funcionales y los indiciales, o aquellos sostenidos sobre el eje de la trama o el eje de los caracteres. Los primeros serían aquellos donde la acción es más importante que quien la está realizando, es decir, lo que hace avanzar el relato es el verbo, y los segundos se tendría más en la psicología del personaje y en explorar un poco su vida interior, ¿no? Igualmente, podemos dividir los juegos entre funcionales e indiciales. Por ejemplo, un juego funcional sería este, el Ghosts 'n Goblins, que es un arcade clásico donde digamos que la asistencia narrativa es mínima, donde simplemente se usa como excusa para que el jugador introduzca la moneda, un caballero que secuestran a su princesa y él tiene que ir a rescatarla. Sería un juego funcional. Y este segundo tipo es una aventura gráfica, donde la importancia reside en la narrativa, en los personajes, en los diálogos, en cinemáticas, etc. También introduzco el modelo actancial de Greimas, que es una gran ayuda para este análisis, porque propone estudiar al personaje como un actante según 6 modalidades, como sujeto u objeto de la acción, como destinador o destinatario, o como ayudante u oponente. La ventaja de este modelo es que, bueno, en mi opinión se adapta, se podría decir, como un guante a la estructura orientada a objetivos y basada en la acción de los videojuegos, ya que los personajes del videojuego son definidos por lo que hacen por encima de lo que son. Es decir, es la acción que realizamos con el personaje lo que realmente importa al jugador, aunque se le añada una personalidad. Los inconvenientes: tiene un carácter meramente funcional, sin tener en cuenta la frecuencia del discurso, el carácter o las relaciones con otros personajes, y el modelo no sirve para detectar al héroe del relato, ya que no privilegia unos agentes sobre otros. Es decir, para este modelo
cualquier agente que realice una acción es igualmente importante, ya sea protagonista o antagonista. Simplemente hace falta de cambiar un poco el enfoque que se le da a ese agente. Por lo tanto, el enfoque se antoja insuficiente por sí solo, hay que combinarlo con alguno de los dos siguientes. El segundo es el personaje como rol, que trata de averiguar quién es el protagonista del relato y si cumple el rol de héroe clásico, observando su personalidad y su comportamiento. Aquí introduzco los tipos de focalización que existen en el videojuego, tanto a nivel figurado, que es el conocimiento que tenemos como espectadores de la acción, como a nivel literal, que es la posición de la cámara y el tipo de plano virtual. Aquí vemos algunos ejemplos. Bueno, los 4 ejemplos clásicos serían la mirada objetiva, que son planos descriptivos, planos sin intencionalidad comunicativa, que se sitúan a media altura y que intentan describir la acción de forma impersonal, ¿no?, por así decirlo. Se usan mucho en el género de aventura gráfica. La mirada objetiva y real es una mirada, es una posición de cámara anormal, por así decirlo, que suele tener una intencionalidad comunicativa. En este caso, pues, crear una sensación de suspense, de tensión, de claustrofobia. La mirada interpelativa es aquella en la que el personaje se dirige a cámara y habla directamente con el usuario. Y la mirada subjetiva es aquella en la que la cámara adopta la vista del protagonista. Bueno, la curiosidad de este modelo es que no analiza la presencia cuantitativa del protagonista en el relato, sino el sistema de valores que defiende. Es decir, para este modelo, el protagonista del relato sería aquel que está más conectado con nuestro sistema de valores, por así decirlo, el que realiza acciones más bondadosas y más valientes, ¿no? Se diferencia, por tanto, del antagonista, que es caracterizado como el malo clásico. Las ventajas de este modelo es que sirve para analizar con qué frecuencia el protagonista del videojuego adopta rasgos propios del héroe clásico y ayuda a detectar estereotipos y tópicos en la narrativa del juego. Siempre los inconvenientes serían que algunos criterios de identificación del protagonista, que son subrayados por el autor Pérez Rufí, no sirven en el videojuego. Por ejemplo, este autor defiende que el protagonista es aquel del que se aporta mayor cantidad de información. Sin embargo, según he analizado algunos videojuegos, normalmente en juegos de disparo en primera persona, en estos juegos no se suele dar ninguna información sobre el protagonista, apenas se le da su nombre. Por tanto, este hecho chocaría un poco con la idea de que el protagonista es aquel sobre el que más cosas se cuentan en la narración. Y el hecho de que este autor también defiende de que el protagonista es aquel que actúa de forma autónoma, es decir, sin seguir las órdenes directas de nadie, simplemente dejándose llevar por sus valores y por su filosofía de vida, ¿no?, por así decirlo. Y chocaría también con algunos juegos de rol donde el jugador puede intervenir directamente en la actitud y en la personalidad del personaje. Por ejemplo, algunas conversaciones donde aparece en pantalla una rueda donde podemos elegir el tipo de respuesta que queremos dar. Si una respuesta más cordial o más beligerante. Por tanto, el jugador ahí ya estaría metiéndose de lleno en la personalidad del protagonista. Y otra desventaja es que los antihéroes, que cada vez son más comunes en la narrativa, sobre todo en televisión y en videojuegos, dificultan el encasillamiento de un personaje como héroe clásico. Y en tercer lugar está el enfoque del personaje como persona, que parte del psicoanálisis, que estudia el fenómeno de la identificación y la empatía. Intenta responder a la pregunta por qué algunos personajes nos parecen de carne y hueso. Aquí establezco un poco la diferencia entre la importancia de la vida interior de los personajes en la novela del siglo XIX y el salto que se produce en el siglo XX, donde se comienza a diferenciar entre personajes redondos y planos, y entre personajes dinámicos y estáticos. Brevemente, los redondos serían aquellos que son personajes contradictorios, que no son blancos ni negros, sino que son grises, y los planos serían aquellos personajes que tienen un rasgo o dos y que no evolucionan en toda la historia. Estos son más comunes en los videojuegos.
Y los personajes dinámicos son aquellos que cambian su forma de ser durante la historia, y los estáticos son los que se mantienen tal cual desde el principio. La ventaja de este modelo es que trata de comprender por qué los jugadores se encariñan con ciertos personajes. Digamos que intenta humanizar a la gente de la acción, ¿no? Que es el personaje. Y lo inconveniente sería que, según algunos autores como Todorov, lo psicológico no se encuentra en el personaje, sino en el lector, que proyecta rasgos para justificar e interpretar su conducta. También algunas teorías relacionadas con el conductismo subrayan que lo que caracteriza a un personaje son sus acciones y no sus pensamientos. Y este tipo de personajes, pues bueno, se puede decir que aún escasean bastante en el videojuego. Apenas hay algunos casos donde realmente podemos ver un personaje donde su perfil psicológico se ha desarrollado en profundidad. Y las conclusiones del trabajo, pues bueno, en primer lugar decir que la mayoría de videojuegos están divididos entre secuencias interconectadas, pero que se solapan, que son momentos donde el jugador interviene y momentos donde el jugador no interviene. Es decir, el usuario pasa de ser jugador a espectador constantemente. Por lo tanto, ahí ya se establece cierta barrera entre lo que podemos entender como un personaje o un avatar. De manera que el personaje sería aquel sujeto que actúa mientras el jugador no está participando, y el avatar es ese momento en el que el jugador agarra el mando y comienza a jugar, ¿no? No es cierto que el juego y la narración no puedan darse al mismo tiempo, como sostienen algunos autores. Esto lo podemos ver en juegos como Portal, por ejemplo, donde mientras el jugador está desarrollando puzzles, pues la narrativa está sucediendo a su alrededor, hay diálogos, hay texto por el escenario que están dando información sobre el mundo del juego. Dependiendo del momento, el personaje establece una relación diferente con el jugador. Autonomía o sumisión, esto es lo que explicaba antes. En el caso de la cinemática, por ejemplo, el personaje se convierte en un ser autónomo que decide por sí mismo, y en el momento del juego el personaje desaparece, por así decirlo, y pasa a obedecer las órdenes del jugador. Un problema es que aquellos juegos que destacan por sus decisiones morales, el jugador trata esas elecciones como recompensas para sí mismo, no para el personaje. Esto es muy curioso porque cuando el jugador se ve en la tesitura de tener que tomar una decisión sobre la trama, normalmente lo primero que se pregunta es qué le favorece a él tomar una decisión en un sentido u otro. Si la decisión, por ejemplo, por así decirlo, la decisión buena le favorece menos que la decisión mala, es posible que se cree un cierto dilema. Sin embargo, si tanto la decisión buena como la mala le dan la misma recompensa, posiblemente elija la buena porque así queda mejor, ¿no? Entonces, un poco observando el hecho de que el jugador siempre mira por sí mismo, por su propia recompensa, antes que por la recompensa del personaje de la narración. Y bueno, así un poco para terminar, yo un poco lo que defiendo es que lo ideal a la hora de diseñar cualquier narrativa en un videojuego es la conexión entre mecánicas del juego y rasgos del personaje. Pongo el ejemplo del protagonista del GTA Vice City, que es caracterizado como un delincuente. Por lo tanto, las mecánicas de juego que los diseñadores eligen para poder realizar son relacionadas con esa personalidad, es decir, robo de coches, a posible agresión a ciudadanos, etc., ¿no? Entonces son mecánicas de juego que te están contando más cosas sobre el personaje. Y nada, esto es el tema resumido. Aquí tenéis una serie de contactos, Twitter, la página de academia para descargar el trabajo libremente, y mi correo por si queréis hacerme llegar alguna opinión o queja o lo que sea. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Continuaremos ahora con José Luis Molina.
Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias a la organización del Congreso por su generosa invitación. Intentaré ser breve, por eso daré el título de la comunicación. Hace 3 años el Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla puso en funcionamiento el máster en guión, narrativa y creatividad audiovisual. Los contenidos desarrollados en sus distintos módulos han querido aunar los aspectos tradicionales del perfil audiovisual con las nuevas líneas que vinculan a las nuevas tecnologías y algunos formatos interactivos del ocio contemporáneo. Los nuevos planes de estudio, por tanto, han incluido en algunas de sus asignaturas elementos propios de la ya no tan nueva cultura visual en la que se incluyen los videojuegos. De esta forma, y bajo la dirección principal del profesor José Luis Navarrete, aquí presente, el 17 de marzo de 2012, en Junta de Facultad, se aprueba la puesta en marcha del aula de videojuegos. Aunque no vinculada directamente con las asignaturas del máster, el aula nace como un espacio académico destinado a la investigación del videojuego como discurso narrativo y lúdico, y por otra parte también se centra en la formación de los estudiantes y el intercambio de conocimiento en este tipo de materias. Si hablamos de sus características principales, podemos comenzar indicando que tiene su sede física en la primera planta de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Y aunque actualmente no cuenta con financiación específica, ya se han firmado algunos acuerdos con distintas entidades, entre las que figura la SGAE, quienes han facilitado un destacado número de ordenadores para el aula. Después de varias presentaciones en distintas sedes de la Universidad de Sevilla, el aula cuenta con la participación de profesores y estudiantes de las 3 principales líneas de trabajo en el desarrollo de un videojuego, a saber, comunicación, bellas artes e informática. Los intereses de sus miembros suelen combinar aspectos conceptuales, prácticos, metodológicos y técnicos de los videojuegos. La intención fundamental que persigue el aula es la de configurar los cimientos educativos y pedagógicos de este tipo de conocimientos en la ciudad de Sevilla y convertirse en un espacio destacado para el surgimiento de nuevas empresas del sector de los videojuegos en el sur de España. El objetivo más ambicioso es el de redefinir en parte el nuevo modelo económico necesario en Andalucía en estos momentos. De este modo, y con la ayuda de los coordinadores del aula, se han diseñado distintas áreas de acción que mantienen un carácter participativo y sobre todo multidisciplinar. Dichas ramificaciones del aula son 5, y cada una de ellas mantiene a un profesor investigador al frente. Su coordinación es básica, de manera que no se definen ni funcionan como espacios estancos, sino que los conocimientos de trabajo fluyen de unas a otras. La primera de ellas es el área de investigación. En este apartado se pretende alcanzar la clave de un encuentro entre la teoría y la praxis, de forma que su actividad está en el diálogo permanente con el área de desarrollo. Sus objetivos se orientan al estudio teórico y conceptual de los videojuegos, de distintos frentes, con el fin de establecer una base sólida para los diversos proyectos que se llevan a cabo en el aula. Una de las iniciativas que ya se encuentra iniciada es la investigación sobre videojuegos en soporte móvil, concretamente los derivados del sistema Android. La finalidad aquí es la de valorar los parámetros en los que se mueve uno de los campos actualmente más extensos en el mundo de los videojuegos y realizar un análisis a partir de títulos concretos, los géneros, subgéneros, implicaciones, etc. Otro de los proyectos más interesantes y con mayor proyección es la puesta en marcha de varias colecciones sobre videojuegos por la editorial Síntesis. Fruto del trabajo de distintos miembros del aula y otros profesionales e investigadores vinculados a la misma, se pretende crear un importante repertorio de publicaciones académicas especializadas en la materia, que se encuentran disponibles en el idioma castellano. Entre las series que han sido acordadas nos encontramos con la siguiente. Cultura. Esta línea de trabajo está enfocada en descubrir las relaciones entre el videojuego y otras disciplinas como la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la pedagogía, etc. Otra de las series se titula Diseño y creación de videojuegos. En ella se profundiza en el funcionamiento y valor de los procesos técnicos y creativos que entran en juego en la concepción de un videojuego. En ese sentido tienen cabida aquellos estudios sobre la teoría del videojuego. Es importante destacar que esta es la línea de investigación más fecunda, donde se asienta en el establecimiento de su ontología, ya sea como objeto lúdico o como discurso narrativo. La tercera línea se titula Autores y maestros del videojuego. Aunque es difícil en ocasiones hablar de nombres propios en estas materias, se pretende destacar las aportaciones de personas que han creado grandes obras, han sido visionarios o han revolucionado en algún sentido el mundo de los videojuegos. La siguiente serie es la dedicada a las plataformas de videojuegos.
Su objetivo es la de hacer un recorrido por las consolas y plataformas que han marcado el desarrollo del medio. Más que ningún otro elemento, el hardware apunta la relación del jugador con el juego y hemos considerado que lo conveniente es un aspecto de gran interés para el conocimiento integral de la materia. La última de las series se circunscribe bajo el título Producción de videojuegos. Esta línea se centrará en el análisis y estudio de los distintos modelos industriales del videojuego, concretamente el americano, el japonés y el europeo. Para concluir el área de investigación, no se debe olvidar la importancia del blog que se desarrolla en el periódico digital El País. Se trata de un espacio de difusión del pensamiento sobre videojuegos desde distintas perspectivas y enfoques, sin perder el parámetro académico. Permite que el aula de videojuego haga partícipes tanto a lectores especializados como al gran público. De las reflexiones de 5 integrantes del aula concretamente, sus contenidos se organizan en 5 categorías: crítica y actualidad, cultura del videojuego, España crea, retrospectivas y diario del aula. Desde aquí les invito a que visiten la web y realicen las aportaciones que consideren interesantes y participen en su desarrollo. El siguiente paso destacado del aula es el área de formación. Su objetivo prioritario es tender puentes entre el aula de videojuegos y cualquier persona o alumno de la Universidad de Sevilla. Acerca directamente el aula al público, estableciendo puntos de reunión y encuentro, a la vez que fomenta el debate y la educación. Su acción está dividida en 2 perfiles principales. El primero de ellos engloba las llamadas interaulas. Son posiblemente las herramientas más importantes del aula de videojuegos. En ella, cualquier persona interesada en compartir sus conocimientos desarrolla una exposición en la clase y más tarde se crea un debate sobre los contenidos presentados. La actividad propone así un interesante feedback, favoreciendo el enriquecimiento sobre la materia de todos los presentes. Cada curso académico se proyectan distintas temáticas y entre las que ya han sido expuestas se han tratado temas tan variados como el funcionamiento de una empresa de videojuegos, la edad de oro del software español, características de los juegos indie, introducción a motores de juego, bases del guión de un videojuego o introducción a Unity. El otro brazo del área de formación son las llamadas Open Gaming. Estas son sesiones abiertas al público y se dedican exclusivamente a jugar, bajo unos criterios marcados por el área de investigación. De esta manera, estas experiencias sirven para el desarrollo de estudios sobre recepción, modalidades de juego, a distintos niveles, etc. Además de esta línea de trabajo, el área de formación ha desarrollado cursos de formación permanente sobre el guión de videojuegos. Y más recientemente ha conseguido un logro sin precedentes, como es la puesta en marcha del primer máster en guión, diseño y programación de videojuegos de la Universidad de Sevilla. Dicho máster está dividido en 2 perfiles: arte y programación, con la idea de formar especialistas en las 2 ramas más destacadas en el desarrollo del videojuego. Para aquellos interesados, puedo adelantar que comenzará en enero de 2014 y que la inscripción podrá realizarse a partir de noviembre del presente año. Otro de los espacios de trabajo que se pretende iniciar este año es el área de desarrollo. Esta proporciona el carácter más práctico, yendo más allá de las fronteras de lo académico y repercutiendo directamente en la sociedad. Su objetivo es experimentar con los conocimientos presentes en el aula y desarrollar aplicaciones de carácter educativo y lúdico. Aquí entran en juego actitudes de diversas ramas, como la programación, el diseño, el arte y la comunicación audiovisual. Actualmente sus prioridades son varias. La primera de ellas es la coordinación de materiales interactivos y contenido digital audiovisual para las publicaciones en colaboración con la editorial Síntesis. El segundo sería la creación y desarrollo de un videojuego de carácter innovador, realizado íntegramente en el aula. La tercera de ellas son colaboraciones con estudios profesionales de desarrollo para la implementación de un videojuego. Entre los lazos que ya se han estrechado destaca el realizado por la compañía Revolution System Game. La cuarta área es el área de documentación. Actualmente se encuentra inmersa en la confección de una base de datos en castellano sobre todas las empresas españolas de videojuegos y sus títulos, que será consultable en el futuro a través de Internet. En el proyecto, aún en fase temprana, colaboran profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de la Facultad de Comunicación, junto a alumnos de ambos centros. Junto a dicha base de datos, el área de documentación creará una biblioteca, una colección de videojuegos que podrán ser empleados tanto para las investigaciones en curso, así como para las sesiones de Open Gaming, y el préstamo interno dentro del ámbito de los miembros que integran el aula de videojuegos. La última, pero lo más importante, es el área de gestión y comunicación. Se trata del enlace entre el mundo empresarial y el académico,
del mismo modo que sirve como destacado nexo entre las distintas áreas del aula de videojuegos. Es un área transversal que permite la visibilidad del aula en distintos espacios e incide en la búsqueda de financiación y recursos de distinta índole, sea pública o privada. Además sirve como gabinete de comunicación con los distintos medios. Es importante destacar que este área ha coordinado la primera jornada de videojuegos y medios de comunicación Games and Press de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que tiene pretensiones de convertirse en congreso el próximo año. Como breve conclusión, decir que los videojuegos es un espacio de vocación multidisciplinar en la que se combina la reflexión, la investigación y la crítica comparada de videojuegos de forma coordinada con proyectos de desarrollo y formación. Desde esta mesa os invito a que nos visitéis y que participéis en su crecimiento y el buen futuro de un proyecto ambicioso pero repleto de ilusión y el buen hacer de muchas personas amantes de los videojuegos. Muchas gracias.